Hola, buenos días muchachos. Soy el profe Mario y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vengo a darte gracias, Dios mío, porque me has permitido ver la luz de nuevo día. Bendice a mis alumnos y a nuestras familias. Amén. El día de hoy vamos a ver lo que es la energía eléctrica. La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de materiales conductores. Es decir, cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de los cables metálicos como el cobre. Además del metal, para que exista este transporte y se pueda encender un bombillo, es necesario generar un generador o pila que impulse el movimiento de los electrones en un sentido dado. Recuerden que el que mueve los electrones es el voltaje, es el que empuja los electrones. En funcionamiento de los aparatos eléctricos requiere la presencia de una corriente eléctrica, pero para que este se presente en los conductores, un campo eléctrico que realiza un trabajo eléctrico, se debe acelerar los electrones. La presencia de este campo y el trabajo que realizan sobre los electrones en nuestras instalaciones eléctricas, así como en los aparatos conectados a ella, es lo que cobra Comisión Federal de Electricidad. CFE proporciona el campo eléctrico y nuestras instalaciones los electrones. El trabajo eléctrico realizado por el campo eléctrico al mover una partícula Q de carga eléctrica entre dos puntos caracterizados por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el voltaje cuando pasa de un punto a otro. Y ahora tenemos lo que es la potencia de la corriente eléctrica. Y esto se mide en watts. Y aquí tenemos una ley de Watt. La ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato. Y se define como la potencia consumida por la carga es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. La unidad de potencia es el watt y el símbolo para representar la potencia es la P. Para encontrar la potencia eléctrica P podemos emplear las siguientes fórmulas. Y aquí les busqué un ejemplo con un triángulo como el que vimos en la ley de Ohm, donde si nosotros tapamos, nos están pidiendo potencia, lo único que tenemos que hacer en el triángulo es tapar uno. En este caso estamos buscando potencia, tapamos este pedacito, entonces P es igual a I por B. Si nos piden corriente, tapamos este pedacito y quedaría P entre B. Si nos piden voltaje, va a ser P entre corriente. Entonces la I va a ser corriente, la P va a ser potencia y la V va a ser voltaje. Si la potencia eléctrica es positiva, quiere decir que el componente eléctrico está consumiendo energía. Si la potencia eléctrica es negativa, quiere decir que el componente eléctrico está produciendo o generando energía, ya sea que sea una batería o un generador eléctrico. O también pueden ser las celdas solares. En la industria se expresa la potencia eléctrica mediante HPE, que corresponde a caballos de fuerza eléctricos o electric horsepower. La equivalencia de esta unidad con el watt es un HP es igual a 746 watts. Y aquí tenemos el triángulo de potencia de la ley de Watt. El triángulo de la ley de Watt permite obtener la ecuación dependiendo de la variable a encontrar. Es una forma visual y fácil de interpretar. Y aquí ya como se los expliqué anteriormente, si nos piden la P, solo vamos a multiplicar I por B. Si nos piden la corriente, vamos a dividir P entre B. Si nos piden voltaje, va a ser P entre I. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, calcula la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24 volts y una corriente de 2 amperes. Entonces vamos a buscar nuestros datos. Nos están pidiendo potencia, no tenemos potencia, tenemos voltaje, son 24 volts y tenemos corriente, son 2 amperes. Entonces buscamos, esta es la fórmula que necesitamos, potencia es igual a I por B.
Entonces sustituimos los valores, son 2 amperes multiplicado por 24 volts. Esto nos va a dar un valor de 48 watts. Y así de sencillo se sacan estos problemas. De tarea aquí les dejo dos problemas, que dice una ducha eléctrica consume 30 amperes y está alimentada a 110 volts. ¿Cuál es la potencia que consume la ducha? Y el segundo es un motor eléctrico, el cual tiene una potencia de consumo de 12 watts y este se alimenta con una fuente de 500 miliamperes. ¿Cuál es el voltaje del circuito? Recuerden que si estos miliamperes los convertimos a amperes, nos va a quedar 0.5 amperes. Entonces 500 miliamperes es igual a 0.5 amperes. Ahí les dejo ese dato para que puedan resolverlo. Bueno muchachos, por mi parte es todo. Espero que tengan un bonito día. Bye.